dar un saludo a quienes se suman a través de internet, quienes van a participar a la distancia de esta reflexión. Que el Señor te bendiga, que esta sencilla reflexión pueda ser utilizada por el Espíritu Santo para la gloria de su nombre y para la bendición de tu vida. Muy bien, el pastor Marcelo estuvo comentándonos esta propuesta, y el tema que íbamos a estar trabajando tiene que ver con la fortaleza espiritual, con la conquista. Y yo quiero tomar un libro del que leemos poco, por no decir nada, tal vez el libro de Oseas. Es una profecía del Antiguo Testamento. Oseas fue un profeta de Dios, contemporáneo probablemente con Nahum, otro de los profetas de Dios, cercano, tal vez coexistieron. Y como muchos de los profetas del Antiguo Testamento, no solo daban una palabra, profeta es todo el que hablaba en nombre de Dios, sea hablando de hechos pasados, presentes o futuros, y compartió una palabra de Dios. Pero a veces no solo lo hacía nada más que con palabras, sino a veces con representaciones, con figuras del lenguaje. Y aparte de Oseas, de que aplica a su propia vida muchas de las cosas que va a comunicar al pueblo de Israel, también nos deja ejemplos de la vida cotidiana, por lo menos de la cotidiana de aquel momento, pero que siguen teniendo significación para nosotros. Y yo le puse señales de alerta en el camino. Cuando nosotros vamos en la ruta, en algún camino, por ahí aparece deténgase, peligro, pare. A veces el semáforo nos está mostrando que hay un peligro y que hay que detenerse, un peligro potencial. Y estas señales nos están indicando cuidado en el camino. ¿Por qué? Porque tienen que ver con posibles atentados a nuestra fortaleza espiritual. Y todo lo que nos debilita espiritualmente, ya sabemos a quién nos hace susceptibles: a los ataques enemigos, a los ataques de Satanás y sus espíritus que quieren que los cristianos estén débiles, caídos, fracasados, derrotados, para que no sean obstáculo para la extensión del mal. Dios nos quiere firmes y fuertes en Él para pelear la buena batalla de la fe. Voy a empezar leyendo en el libro de Oseas. Si alguno no sabía que existe, es real, existe, se los presento. Y vamos a leer el libro de Oseas en el capítulo 4. Ahí por ahí, verso 16 empezamos, por ahí Juan nos va a poder proyectar. Y fíjense las figuras que usa, ¿no? Y yo las traje porque no las escuchamos todos los días, definitivamente. Dice: Israel es tan terco como una novilla indómita. Una novilla era la cría joven de las vacas, era una vaquita joven. Es tan terco como una novilla indómita que no se puede dominar, que no responde. ¿Cómo podrá el Señor pastorearlos en campo abierto como a corderos? No, este animalito que no hace caso a nadie nos habla de rebeldía, nos habla de desobediencia, nos habla de terquedad, de la persona que no quiere cambiar de su manera de pensar. Y esto era un rasgo tristemente presente en el pueblo de Israel. Reiteradas veces, muchísimos profetas envió Dios, hay una larga lista de profetas. Y Jesús mismo les dice, sus padres mataron a los profetas, en lugar de escucharlos, los encerraron o se deshicieron de ellos, en un pueblo rebelde y contradictor. No, y la sociedad que vivimos hoy es una sociedad marcada por la rebeldía, por no aceptar ninguna forma de autoridad, por una conducta anárquica. Se niega a reconocer las autoridades. Vemos hijos que cada vez rechazan más la autoridad de sus padres. Ni hablemos de alumnos que no quieren escuchar ni a sus maestros ni a sus directivos, que se niegan, alegando derechos, se niegan a escuchar y mucho menos obedecer cualquier forma de autoridad. Vemos también ciudadanos que rechazan las autoridades presentes porque dicen: no, si yo lo conozco a él, y alegando pecados o conductas equivocadas en sus gobernantes, se niegan a obedecer, confrontando todo tipo de ley, despreciando y aún maldiciendo a las autoridades, ignorando las leyes y las normativas sociales
que todos tenemos en el lugar donde vivimos, otra característica es rechazar la corrección, ¿no? Personas no enseñables. Una persona terca, una persona indómita que no se puede controlar es alguien que no va a aceptar el ser corregido. Y la característica de un cristiano es que debe primero respetar a las autoridades. Vemos desde el comienzo en la Biblia una sujeción a la autoridad. Pero fíjense que ignorar la autoridad de Dios, ignorar a los líderes espirituales, es un principio diabólico. Desde el libro de Génesis, desde el comienzo del Génesis, todos conocemos la historia cuando Satanás induce a Eva y a Adán después a rechazar la autoridad de Dios. Dios les había marcado un orden. Esto se puede, esta única salvedad es lo que no pueden. Satanás les dijo, ¿por qué no pueden? Que les prohibió comer de los frutos. Vayan y hagan, desafíen la autoridad del Padre. Lo hace con Adán. Lo haría después con el postrer Adán, que es Jesús, en la tentación, esas tentaciones que le dice abiertamente que desobedezca la autoridad del Padre. Dios le había dado ese poder para ser usado para bendición y Satanás le dice que lo use para sí mismo. Después le dice que lo desafíe arrojándose. Te tiene que ayudar, Y permanentemente Satanás quiere eso. Con el primer Adán le salió bien, con el postrer Adán Jesús fracasó, un rotundo fracaso, porque Jesús salió victorioso de estas tentaciones, y Jesús permanentemente sale citando la palabra y dice, al Señor tu Dios adorarás y Él solo servirás, y que Él iba a obedecer al Padre antes que cualquier otra voz. Y el principio de desobediencia es definitivamente satánico. La desobediencia es algo que Satanás busca permanentemente inculcar a los seres humanos, cómo el pueblo de Israel desobedeciera, cómo los cristianos desobedezcamos. Pero en la palabra somos llamados a obedecer a nuestros gobernantes. Y tengamos presente que cuando el apóstol Pedro habla de obedecer a los gobernantes, no está refiriéndose a gobernantes amables, cordiales, cristianos y espirituales. Se está refiriendo ni más ni menos que al emperador. El imperio romano se caracterizó por su corrupción y por su inmoralidad, a toda prueba. Sin embargo, a esos tiranos el apóstol dice que hay que obedecer, no a la persona, sino a su investidura de autoridad. Entonces Jesús fue el modelo de obediencia y sujeción a las autoridades. Cuando le vienen a cobrar el impuesto, Él era el Señor, el Rey de Reyes y Señores, señores. ¿Por qué tenía que rendirle un impuesto, darle algo a alguien que era una criatura? Sin embargo, Él, como viene como Jesús de Nazaret, sujeto a la autoridad de Dios, del Padre, se sujeta a las autoridades terrenales. Y toda su vida fue de sujeción por propia voluntad, porque siguió el principio de autoridad. La rebeldía abre una puerta para el ataque de Satanás. Satanás se mueve en la rebeldía. Por eso, una de las estrategias de Satanás para debilitar nuestra fortaleza espiritual es haciéndonos rebelar contra las autoridades delegadas que el Señor ha establecido, porque esto le cierra la puerta al obrar del Espíritu y le abre la puerta al obrar de las tinieblas. Entonces decir, yo soy así, a mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer, alguien te lo va a decir, no va a ser Dios, va a ser Satanás. Cuando en el Edén le cerraron la puerta a la indicación de Dios, le abrieron la puerta a la indicación de Satanás. Si estás en un reino, no estás en el otro. En Colosenses dice que hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al de la luz, al de su amado Hijo. No existe una tercera opción, no existe algo intermedio. Si te salís de la cobertura de la autoridad de Dios, te metés en la autoridad de las tinieblas. Por eso, una de las maneras de mantenernos fuertes y firmes en la fe es en la obediencia a las autoridades, que salvo que nos hagan ser contrarios, hacer algo contrario a la palabra, de otra forma tenemos que ser obedientes.
a nuestros padres terrenales, a nuestros maestros en las escuelas y lugares de autoridad. Debemos ser obedientes a las autoridades del gobierno que el Señor ha establecido. Por supuesto, sin dejar de dar una voz cristiana, una voz profética cuando hay injusticia o cuando se está haciendo lo indebido. Pero una cosa es dar la palabra de lo que Dios dice que es correcto, y otra, alegando que yo solo le obedezco a Dios, desobedecer a toda forma de autoridad. Si desobedeces a tus autoridades instaladas por Dios, a Dios estás desobedeciendo. Y la desobediencia a Dios le abre la puerta a Satanás para obrar. Por eso una de las formas de estar fuertes contra el enemigo es vivir bajo el principio de autoridad, en sujeción a las autoridades que Dios ha establecido, como hizo Jesús. Él obedeció al Padre, Él obedeció a las autoridades terrenales. Cuando Él lo maldecían, no respondía con maldición, dice en 1 Pedro, sino que encomendaba la causa al Padre. Bueno, hermanos, es tiempo de vivir bajo autoridad, porque cuando estamos bajo la autoridad de Dios y de aquellos a quien Él ha delegado, vivimos bendecidos. El Señor en la iglesia ha dejado autoridades. Tu líder espiritual, tu líder ministerial, los pastores, hay un orden. Pero cuando se respira el ambiente de rebeldía, yo solo apoyo aquellas cosas con las que estoy de acuerdo. Si estoy de acuerdo, apoyo. Si no, no. Bueno, esto es un principio que no viene de parte de Dios. La rebeldía, la desobediencia, la terquedad, acuérdense, novilla indómita, una señal de alerta en el camino. ¿Cómo está tu actitud de obediencia? ¿Vivís en obediencia o vivís en un espíritu de rebeldía? La rebeldía socava tu fortaleza espiritual y le da en bandeja al enemigo la autoridad sobre tu vida. Viví bajo la autoridad del Espíritu Santo y vas a vivir en fortaleza espiritual. Así que esta es la primera señal de alarma. Rebeldía, desobediencia, terquedad, una novilla, una vaquita pequeña que no obedece, que no es domesticable por nadie. Primer señal de alerta en el camino. Vamos a la segunda, otra figura con la que por ahí estamos más familiarizadas. Ahí cerquita el 6.4, siempre en Oseas, el 6.4. Dice, ¿qué voy a hacer contigo, Efraín? Efraín era una de las tribus de Israel, de mayor territorio, por ahí de más relevancia. Por eso a veces le habla a Israel tomando una pequeña parte de ella que era Israel. Pero en realidad está hablando a todo el pueblo, que era Efraín. Pero en realidad se refiere a todo el pueblo de Israel. ¿Qué voy a hacer contigo? ¿Qué voy a hacer contigo, Judá? Le dice a ambos reinos. El amor de ustedes, y acá está la figura, es como una nube matutina, como rocío que temprano se evapora. Quienes han tenido que viajar, sobre todo en invierno, con neblina, la nube matutina es la que llamamos neblina, no es esa nube alta como hay ahora que cubre el cielo, es esa de la mañana. A mí me tocó una vez, salíamos de vacaciones en julio para Córdoba. Los primeros hicimos, no sé, 20, 30 kilómetros y se levantó, claro, con la salida del sol, una neblina feroz. 300 kilómetros hice con esa neblina. Llegué como si me hubiera pasado un tren por encima y había manejado 600 y pico kilómetros, he manejado 1500 sin interrupción. Bueno, por esos 600, 700 se me hicieron una eternidad, porque es desesperante no ver lo que está adelante. Pero claro, en un momento veníamos manejando y de golpe se empezó a disipar y no quedó nada. Parecía que era otro día. Habíamos salido no pudiendo ver lo que había adelante y ahora había un sol espléndido y un paisaje hermoso para ver. Se fumó, salió el sol y la deshizo en cuestión de minutos. La nube matutina, la neblina y el rocío que se evapora. Ahora a la mañana a veces tenemos día de rocío, sale el sol y enseguida el pastito queda seco, queda agradable. Está un ratito y se va. Bueno, esto que nos quiere hablar acá es de superficialidad, de inconstancia. Algo que aparece y se viene con todo y de golpe, como pasó con esa neblina. Nadie sabe dónde se fue, ya no estaba más. O ese rocío, hace un rato nos mojábamos los pies, ahora está todo seco. Y esto nos habla de superficialidad, de inconstancia, conductas emocionales e impulsivas,
de golpe se me cruzó algo, voy a hacer esto y voy para allá. Pero al día siguiente me levanté con otro ánimo, problemas, no, voy a ir para allá. Como dice la frase, para donde sopla el viento, hoy para allá, hoy para acá. Cuando en la época de los jueces, una juez mujer que tuvo el pueblo de Israel llamada Débora, va con su general Barac a enfrentar al enemigo que los asediaban y Dios levantaba esos libertadores. Una de las tribus se quedó con el equipaje. Era la tribu de Rubén, dice que tenía grandes intenciones del corazón, grandes proyectos, grandes ideas para combatir al enemigo. Pero a la hora de ir a combatir al enemigo, se quedó con el equipaje. Se fue con preciosas intenciones. Como a veces escuchamos, ¿cómo quisiera, Señor, que se acabara la pobreza? Tenés una persona pobre que te está pidiendo, ¿por qué no lo ayudás? Y no, lo que pasa, ¿cómo quisiera que el Señor hiciera algo con la niñez desamparada? Mira, vamos a empezar un ministerio justo con la niñez, ¿no querés sumarte? No, es que no puedo, no tengo tiempo. Mirá, el Señor te llama a ayudar a los matrimonios en crisis. ¡Qué bueno! Sí, yo quiero ayudar a los matrimonios. Bueno, vamos a arrancar algo. No, es que tengo este año y el que viene estoy a full. El otro recién. Grandes intenciones del corazón, grandes ideas, grandes proyectos, pero que se evaporan como la neblina de la mañana. Grandes ideas del corazón que desaparecen como el rocío cuando sale el sol. No duran. De corto alcance, llevado a un ejemplo más de todos los días. ¿Vieron las velas de los cumpleaños, las velas estas modernas, que hacen una llamarada así y que te iluminan todo el ambiente? Uno apaga la luz para cantar el cumpleaños, iluminan todo el ambiente. Hermosa llama, pero que se agota al instante. Si a mí para festejamos el cumpleaños de Lorena me vendieron una trucha que encima duraba menos. Nada duró y la pagué como buena. Se van rápido, se van rápido. ¿Cuántas veces nuestras intenciones, compromisos que rápidamente se van? Dios nos llama a ser cristianos con compromisos a largo plazo. Dios necesita vidas comprometidas en proyectos a largo plazo. Y esto implica madurez, implica compromiso, implica dejar de lado lo emocional, implica dejar de lado las intenciones del corazón. A veces también uno ve muchos hermanos que se capacitan, van a un congreso, hacen seminarios, hacen cursos, siempre incorporando. Buenísimo, gloria a Dios por los cursos, las capacitaciones, pero que jamás sirven en ningún área. Entonces, todo ese conocimiento, todo ese bagaje de información, ¿para qué se usa? ¿Cuál es el fin de todo eso? Grandes intenciones del corazón. No porque yo quiero, no porque yo siento, pero Dios no nos llama a hacer lo que sentimos, es hacer lo que Él nos manda a hacer, porque es otra de las características de hoy, lo emocional, porque lo siento, porque pinta, porque me gusta, porque tengo ganas y por eso lo voy a hacer. El Señor no espera que hagamos lo que queremos hacer o lo que sentimos hacer, sino lo que Él nos manda a hacer. En 1 Corintios 13:10 hay un versículo muy conocido para los que son lectores, que dice, dejando a un lado lo que es de niño. Después en Hebreos también nos dice que el alimento sólido es para los que han adquirido madurez. Dice, les quiero hablar como adultos, pero no puedo. Les tengo que hablar como niños, dándoles leche espiritual, porque no han pasado al nivel de adultos. Vemos cómo son los niños. Quieren algo, se lo damos, ahora quieren otra cosa. Se cansaron, ahora otra. Después dice que tienen frío, lo abrigás, tiene calor. Es normal en un niño, va cambiando rápidamente, quiere eso, después eso, después eso. Pero ¿qué pasa con los adultos? Y en 1 Juan habla de 3 gradaciones de madurez espiritual, no cronológica, madurez espiritual. Niños, jóvenes y padres. Son niveles de madurez espiritual. El rocío matutino es algo propio de la inmadurez. La neblina, que rápidamente se va, es propio de la inmadurez. Propio de la madurez es el compromiso a largo plazo. Es no decaer, aunque nuestro estado de ánimo nos diga, te quedás, no, yo tengo un compromiso y mi compromiso va regido por la voluntad y no por el sentimiento. Hablamos de las emociones el otro día, que son muy buenas.
siempre y cuando la voluntad fundamentada en el Espíritu Santo sea la quien controle y le dé un marco a esos sentimientos, dejando a un lado lo que es de niño, dejando esas cuestiones inmaduras, dejando de ser neblina, dejando de ser rocío, para asumir compromisos a largo plazo e involucrarnos a pleno. La inmadurez espiritual es debilidad espiritual, abre las puertas al enemigo. La fortaleza espiritual está asociada a madurez, a desarrollo del fruto del Espíritu. Más que los dones, que son buenos y necesarios, pero es necesario rasgos de carácter, y eso es la madurez espiritual. La madurez espiritual está asociada a la fortaleza espiritual. Viene la tentación, viene lo que me atrae, pero Satanás es nuestro enemigo, pero él se vale de nuestra debilidad humana. Él no puede obrar en nosotros si hay madurez espiritual. Puede tentar, puede, como dice Pedro, andando como león rugiente, pero no puede hacer más que eso si estamos firmes en la fe. Cuando hay actitudes inmaduras es donde Satanás infiltra, porque nuestra inmadurez le abre la puerta para poder entrar. De lo contrario, frente a un cristiano maduro, comprometido y fuerte espiritualmente, Satanás no es mucho más que un observador frustrado e impotente frente a ese cristiano. Entonces, primer rasgo, novilla indómita, nos habla de rebeldía, de cuestionamiento, de terquedad, de desobediencia. Abre una puerta al enemigo porque debilita nuestra fortaleza. Nube y rocío matutino, superficialidad, inconstancia, un poco quiero esto, quiero aquello, corto alcance. Conductas emocionales de solo combustible momentáneo, pero no a largo plazo. A veces la inmadurez es un rasgo que está asociada al combustible a milagros. Necesito de mi milagro para andar. Si el Señor no hizo esto que le pedí, entonces el Señor no está conmigo. Y si nosotros miramos la historia del pueblo de Israel, el combustible a milagros jamás funcionó. ¿Qué más necesitas que ver que el imperio más poderoso del mundo se debilite y fracase ante un hombre débil, un pastor que durante 40 años pastoreó ovejas? ¿Qué más necesitas que ver que se abra un mar y camines en medio de él? Que caiga comida del cielo, que salga agua de una roca, de una cosa seca como una roca, que se abra todo delante tuyo. Sin embargo, eso no fortaleció al pueblo de Israel, sino que siguieron cada vez peor. Los milagros no son dados para fortaleza espiritual. En general son más bien señales al incrédulo. Entonces, novilla indómita, nube y rocío matutino. Vamos a la tercera opción, a la tercera señal, que Dios nos presenta a través del libro de Oseas. Ahora en el capítulo 7, verso 8, y hablando otra vez de Israel representada en una de sus tribus, que era Efraín. Efraín o Israel se mezcla con las naciones. Parece una torta cocida de un solo lado. Una torta cocida de un solo lado. No es bueno hablar de comida a esta hora, pero solo les quiero poner un ejemplo de algo que me ocurrió a mí. Una vez llegamos los domingos, que vieron que uno llega sobre la hora, hay que preparar así la comida, teníamos unas milanesas para cocinar frisadas, bueno, así rapidito, para hacerlas tipo napolitana. No es bueno hablar de una napolitana, insisto, a esta hora, pero permítanme, ponemos ahí en una sartén, en una grande que tenemos, para que se hagan, y así en el apuro se estaban haciendo, vengo y voy, me cambio, hago esto, ahí le pongo el tomate, el queso arriba, y mientras estaba ahí en un momento digo, jamás las di vuelta. Claro, pero con eso encima era imposible ya dar la vuelta. Así que bueno, ahí experimentamos ahí no era una torta, era una milanesa cocida de un solo lado. Yo la saqué bien doradita de abajo, porque digo, por lo menos que el calor suba. Porque iba viendo la graduación de bien doradita a rosadita y media rojita arriba, ¿no? Y bueno, había que comerla medio con los ojos cerrados. Uno elegía de qué lado era el preferido, ¿no? Y esto a veces pasa con la vida del cristiano. ¿Qué quiere decir acá una torta cocida de un solo lado? Es lealtad dividida. De un lado, cristiano, cristianator, nada lo detiene. Y del otro lado, todo lo detiene.
según del lado que lo miremos, es la cara que muestra. Está la cara de domingo, espiritual, gloria a Dios, aleluya, inmaculada su comportamiento. Y el resto de la semana, otra persona, otra cara. Esa no la conoce nadie, es la cara que no se muestra. Una torta cocida de un solo lado. Esto nos habla de lealtad dividida, de hipocresía, porque es mostrar lo que no se es. Porque es una media verdad, pero acuérdense que la media verdad es también una media mentira, según como la miremos. Si miramos del lado de la verdad es una media verdad, pero si miramos del lado de la mentira es una media mentira. Lealtad dividida, esto es servir a dos señores. Jesús dijo, no se puede servir a dos señores, porque va a servir a uno y menospreciar al otro. Es imposible, más cuando es agua y aceite, que no se pueden mezclar. Servir a dos señores, un pie acá y otro allá. Tener tantas caras como interlocutores, ¿no? Yo muestro el lado de la torta que me conviene según con quién estoy. Es querer estar un poco acá y un poco allá. Simpatizo con la fe, con los hermanos, me encantan los cultos, pero también me gusta lo que vivo el resto de la semana. Me gusta lo de allá y me gusta lo de acá. Como dice esa canción, no soy de aquí y no soy de allá. Picoteo, según el día, el domingo acá y el resto allá. Estoy con un pie acá y un pie allá. A eso, cuando habla a la iglesia, a Sardis, la iglesia, a la Odisea, le dice, por cuanto eres tibio, o sea, tibio es ni frío ni caliente, es el ni, por cuanto no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, como diciendo, preferiría que te jugaras por una de las dos a que seas tibio, a que tengas esa dualidad, de pensamiento. Primera Reyes 18:21, en la Reina Valera contemporánea dice, Elías se paró frente a todo el pueblo, que tenía que tomar una decisión, y dijo, ¿hasta cuándo van a estar titubeando entre dos sentimientos? Otra versión dice claudicando entre dos pensamientos. Si el Señor es Dios, síganlo a Él. Pero si piensan que Baal, o sea, que Baal representa toda forma de idolatría, entonces vayan tras Él. Como el Señor nos dice, ¿dónde estás? ¿Cuál es tu verdadera identidad? ¿Me seguís a mí o andás boyando en lo que se te presenta a todos lados? Escuchás de la palabra, pero también andás metiéndote en otras sintonías que no tienen nada que ver. Vivís una vida espiritual, pero también vivís una vida carnal. ¿Cómo es eso? No se puede ser una torta cocida de un solo lado. O sos esto o sos aquello. Y acá los confronta el pueblo, porque el pueblo seguía a Dios, pero también estaban con todos los dioses de los pueblos cananeos. Ni aquí ni allá, un poco acá y un poco allá. Entonces, servir a dos señores, un pie aquí y otro allá. Esto es lealtad dividida. Si tu lealtad está dividida, perdés fuerza, porque vas a invertir un poquito de fuerza acá y un poquito de fuerza allá. En definitiva, poco en todo y mucho en nada. Necesitas definirte. Y eso es lo que hace, porque la lealtad dividida te quita fortaleza espiritual, te hace permeable al ataque del enemigo. Porque si estás acá bien, pero después caes en cualquier cosa, Satanás te maneja a su voluntad. No puede haber fortaleza espiritual si hay una lealtad a Dios que está comprometida con otras lealtades. Es necesario definirse, es necesario que sepas dónde estás. También Josué confronta, ya Josué grande al fin de sus días, confronta al pueblo de Israel y le dice, escojan a quién van a servir. Como diciendo, no se puede tener todo. A los dioses cananeos y al Dios de Israel. No, tienen que definirse. Escojan a quién van a servir. Dice, pero mi casa y yo, o sea, mi familia y yo, vamos a servir al Señor. Nosotros ya tomamos una postura, dice Josué. No estamos entre dos, ya tomamos nuestra postura. ¿Cuál va a ser la de ustedes?, le dice al pueblo de Israel. Y esta pregunta sigue vigente para nosotros. Tenemos que escoger a quién Dios vamos a servir. En un mundo de cristianismo light, donde uno puede estar adorando al Señor y viendo pornografía a la tarde, donde podemos estar en esa mezcla de cosas, Dios nos dice, escojan.
¿Hasta cuándo van a claudicar entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo van a titubear entre dos decisiones? Tienen que decidirse. Y esto nos habla la torta cocida de un solo lado. La lealtad dividida, la hipocresía, la falsa apariencia nos resta fuerza contra el enemigo, le abre canales al obrar del enemigo. Y cerrando ya porque la hora ha ido avanzando, último ejemplo, aunque hay más, pueden leerlos más, pero vamos a quedarnos con este. Oseas 7:11 dice: Efraín, vuelve a tomar el ejemplo, es como una paloma torpe y sin entendimiento, que unas veces pide ayuda a Egipto y otras recurre a Siria. Quienes han practicado la colombofilia, o sea, me aprendí el nombre, es estos que ejercen con palomas, hacen las carreras de palomas y demás, tienen los palomares. Una de las características de la paloma es su capacidad de orientación. Yo, por ejemplo, no podría ser paloma por muchas razones, pero una de ellas sería la capacidad de orientación. Sería una paloma de estas que están acá, ¿no? Sin dirección. Necesito el GPS, Google Maps, más los mapas, más Ruta Cero, y a lo mejor así nos equivoquemos poco. Paloma sin dirección. Es manipulable. O sea, una paloma sin dirección es que le falta lo que es prioritario. Vieron que uno que suelta la paloma y hacen como dice el GPS, ¿no? Esperando señal, están ahí, dando vuelta y de golpe arrancan. Y la sueltan a kilómetros, a enormes distancias del palomar, y la paloma, una vez que se orienta, va. Y no es que por ahí arrancó y dice, no, acá hay algo que no me cierra, estas montañas no corresponden. No, va donde debe ir y sabe el camino. Entonces, una paloma sin dirección ha perdido un rasgo representativo de ella, que es la capacidad de ubicación, de la dirección, de saber para dónde ir. Y acá habla del pueblo de Israel, pide ayuda a Egipto. O sea, de Egipto escaparon porque eran sometidos a esclavos. Es como que la víctima le pide ayuda al victimario. El esclavo le pide ayuda al que lo ha estado esclavizando todo este tiempo y del cual huyó. Dice, es tal la locura de Israel que piensa en la posibilidad de buscar ayuda en aquel lugar donde fueron maltratados, esclavizados y aún ejecutados por la fuerza del poder. Y después dice, y otras veces recurre a Siria. Siria, otro de los imperios que arrasó con el reino del norte, que eran las 10 tribus que se llamaba el reino de Israel, y que intentó hacerlo en época de Ezequías con el reino del sur, pero Ezequías clamó y Dios lo resguardó. O sea, era una nación poderosa que acá el mismo libro de Oseas le pone nombre a ese enemigo poderoso que iba a venir del norte, que serían los asirios. Iban a pedirle ayuda a ellos, que masacraban a todo pueblo con el que se encontraban. Dice, hasta tal punto es el nivel de confusión de este pueblo, que en lugar de pedirle ayuda al Dios que los ama y que los cuidó, van al peor de los lugares a buscar, ¿no? Y esto nos habla de buscar en los lugares equivocados. ¿Cuántas veces en tiempo de desánimo, de pérdida, de dolor, de fracaso, dice, bueno, ya Dios no va a querer saber nada conmigo, me vuelvo atrás como Saúl, que era el primer rey que Dios puso como sobre el pueblo de Israel, terminó buscando ayuda en una divina, se volvió a la brujería para pedir ayuda cuando consideró que no es que Dios le dio la espalda, Él le dio la espalda a Dios Siempre estuvo en el mismo lugar. Es más, como pasó con David, si Saúl se hubiera arrepentido, cosa que Saúl jamás hizo, Dios le hubiera restaurado o al menos lo hubiera atraído con él. Pero él siguió su camino y terminó buscando una divina para que le dijera lo que tenía que hacer. ¿Cuántas veces? Qué triste que es cuando un cristiano empieza a buscar en los lugares equivocados, porque esto socava radicalmente nuestra fortaleza espiritual. Buscar en los lugares equivocados nos va a dar respuestas equivocadas. Buscando en lugares equivocados vamos a obtener resultados equivocados. Y esto es obvio. No podemos ir a buscar a Dios en los lugares donde Dios no está.
correr a veces tras la iglesia de moda. Esto es también un poco lo de la paloma sin dirección. Esta iglesia es la que pinta ahora, esta es la de onda, acá está yendo todo el mundo, yo me voy para allá a ver qué hay para mí. El que busca la iglesia a su medida, fíjense que la iglesia, no es que la iglesia se debe adaptar a mí, yo me debo adaptar a la iglesia. A ver, ¿cómo puedo servir en este lugar que Dios me ha dado? ¿Cómo me puedo volcar? Ay, no, pero a mí no me gusta la alabanza, a mí me gusta que alaben distinto, no me gustan las prédicas, yo quiero prédicas como a mí me gustan, no me gustan los horarios, tienen que ser los horarios que a mí me gustan. Entonces, ¿cuál es la iglesia donde me voy a quedar? La iglesia que esté hecha a mi medida. Y en esa búsqueda, como la iglesia hecha a mi medida generalmente no existe, vamos buscando, es como la paloma, que no, este palomar no es el mío, che, le erré de palomar, bueno, ve acá, le echan flea ahí, va a buscar otro, no, este tampoco es, che, pero el mío era distinto, y así va deambulando, buscando el palomar, siempre en el palomar equivocado, sin dirección. Dios nos llama a ser cristianos bajo la dirección de la guía del Espíritu Santo. A veces también otra de las grandes cosas que dispersan son las prédicas por internet, porque si no pones filtros, podés escuchar cualquier cosa. Una iglesia que se dice cristiana y a lo mejor adentro hay prácticas satánicas, podés caer en cualquier cosa. Cuando le creemos ciegamente a todo, no estoy queriendo decir que las prédicas de internet no sean buenas, hay cosas muy buenas, otras a medias y otras que de buenas no tienen nada. El tema es que no podemos creerle a todo por igual. Entonces, y esto también tiene que ver hoy con el pueblo de Dios, que en lugar de hacer como los de Berea, que cuando el apóstol Pablo les hablaba, chequeaban a ver lo que nos dijo este Pablo, ¿será cierto? Che, a ver, ¿qué dice el Antiguo Testamento? Él citó el Antiguo Testamento. ¿Qué dice Moisés sobre eso? Y ahí chequeaban, no, es correcto, está bien lo que dice, no anda mal este muchacho Pablito, anda. Y le creían, pero primero chequeaban. Entonces, qué importante chequear en la palabra. Lógicamente, si la desconocemos, mal podemos contrastar con la palabra. Por eso, qué bueno ser estudiosos de la palabra, como Dios nos las ha dado, y cotejar todo lo que llega. También pueden ser libros, no menciono los libros porque cada vez, tristemente, se leen menos, pero pueden ser también libros, comentarios bíblicos. Todo eso hay que filtrarlo, porque todo eso es de origen humano. Solo la palabra es de origen divino. Bien, fíjense lo que dice Efesios 4:14, que tiene algo que ver con lo que leíamos antes de dejar de lado lo de niño. Dice en Efesios 4:14, así naceremos ya, no seremos niños, zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá, por todo viento de enseñanza o todo viento de doctrina y por la astucia y las artimañas de quienes emplean métodos engañosos. Es como que Pablo se adelanta milenios acá, ¿no? Se adelanta siglos a lo que iba a venir. Todo esto que iba a estar deambulando, y dice, fíjense cómo asocia a que un niño es llevado acá. Es muy fácil engañar a un niño. Es muy fácil, por eso la pedofilia funciona tanto y funciona tristemente en las redes también, porque es fácil engañar a un niño. En cambio, un adulto que ha madurado, que está plantado, no va a ser llevado de aquí para allá, no va a ser zarandeado por los vientos de doctrina que puedan soplar. Sabe dónde está parado y sabe dónde va. Tiene una dirección clara, la dirección de la palabra y de la guía del Espíritu Santo. Por eso una paloma sin dirección, una que es manipulable, que se puede llevar para donde uno quiera, no tiene fuerza espiritual, puede ser engañada de muchas maneras. Y qué triste es ver cristianos que son engañados por lo que aparece. Es difícil, fíjate, una forma, un sensor, un indicador es, si alguien te habla de todo lo que vas a recibir por ser cristiano, de todo lo bueno que vas a recibir, y jamás te habla de compromiso, si jamás te habla de entrega, si jamás te habla de costo, si jamás te habla de tomar la cruz, dudá de esa fuente, busca otra, porque la palabra está asociada al compromiso, a la entrega, al esfuerzo y a tomar la cruz para seguir a Cristo. Entonces, fortaleza espiritual implica también
dirección, implica también guía del Espíritu, indica guía de la palabra, personas plantadas en la palabra para que cuando vienen los vientos que tarde o temprano soplan, como empezó a fin del primer siglo, negando la divinidad de Cristo, hoy hay tanto a nuestro alrededor que es parecido, pero es distinto. Los que van con la Biblia, pero detrás de la Biblia tienen el otro libro. La Biblia es la portada, el que usan es el otro. Cuidado con eso. Entonces, la novilla indómita que nos habla de la rebeldía, del cuestionamiento de la autoridad, de la anarquía, de negarnos a la autoridad delegada por Dios. La nube y el rocío matutino de la superficialidad, de lo que es meramente emocional. Combustible de corto alcance, fácilmente llevados y engañados y sin fuerza espiritual para enfrentar al enemigo. Ni el que es desobediente, ni el que es llevado de acá para allá, superficial. La torta de un solo lado, una cara comprometida con el Señor, la otra comprometida con el mundo. Dualidad, mente dividida, dos señores, imposible que pueda resistir al enemigo. Paloma sin dirección, va para cualquier lado, donde sopla el viento de doctrina, allí va, de la moda del momento. Pero Efesios nos habla de no ser zarandeados por las olas ni llevados de aquí para allá. Y cierro con el versículo de 1 Corintios 16:13, que nos queda como un llamado de atención de estas señales de alerta en el camino para mantener nuestra fortaleza ante el ataque del enemigo. 1 Corintios 16:13 dice, manténganse alerta. Manténganse alerta, miren las señales del camino que están en la palabra. Permanezcan firmes en la fe, sean valientes y fuertes. Lo leo otra vez, manténganse alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes y fuertes. Este es un llamado para la iglesia del siglo XXI, es un llamado para nosotros. Prestemos atención a lo que hay a nuestro alrededor. Dios se las arregla, Dios levanta, te pone en su palabra una advertencia, te pone a un hermano una advertencia, te pone a ese líder, a esa persona y a veces hasta no cristianos que te están dando una advertencia. Si Dios te está hablando, tenés que estar permeable a esa voz de Dios. No necesariamente va a venir un ángel a decírtelo. Dios se vale de distintos medios para advertirnos y presentarnos esas alertas en el camino, esas señales de alerta. ¿Las estás atendiendo? ¿Estás ignorándolas? Si te dice un cartel pare y vos pisás el acelerador, es muy probable que te lleves puesto algo. Y cuando te lamentes sea tarde. Como dice una vieja canción del trío Mar del Plata, mordí la banquina de la vida y di de lleno contra el guardarrail. Y entre la sangre y los fierros retorcidos, oí la voz del que me vino a salvar, ¿no? Qué importante entender que no podemos ir en la vida ignorando esos indicadores que hay alrededor del camino. Debemos prestar atención. Si ignorás lo que Dios te dice, tu fortaleza está débil. Tu fortaleza no es fortaleza, es debilidad. Tu fortaleza está reemplazada por permeabilidad a los ataques del enemigo. Cristianos fuertes tienen fundamentos fuertes. Cristianos sólidos tienen fundamentos sólidos. Están cimentados en la palabra de Dios. Están cimentados en la oración. Están cimentados en la vida congregacional, en ejercitarnos en los unos a otros y en los unos por otros. Qué importante entender esto que Dios nos deja. Yo quiero cerrar a los que se están comunicando a través de internet, que están participando remotamente de este encuentro. En el momento en que lo miren, quiero decirte que prestes atención a las alertas del camino. No las ignores. Dios te está llamando a vivir una vida de fortaleza espiritual. Que Dios te bendiga.